Muy buenas, muy buenos días o bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar que el equipo de FX Street y el Distrito Financiero les trae en este día con respecto al cierre económico de 2020. ¿Cuáles van a ser esas proyecciones para el 2021? La idea es que con este webinar nosotros tengamos en cuenta qué es lo que ha venido ocurriendo durante todo este año, la verdad, todo este 2020 que ha sido un año de diferentes retos para los mercados financieros y asimismo tratar de entender cuáles van a ser esas direcciones, digamos, más importantes que nosotros vamos a poder predisponer por parte de los mercados, por parte de las economías en general, ¿verdad? Esto va a ser como una retroalimentación y adicionalmente entender cuál va a ser el comportamiento de los activos con respecto a este cierre de año que muchos traders, la verdad, siempre nos damos cuenta que durante este mes de diciembre tenemos una disminución de participación, tenemos una disminución de volatilidad debido pues a todas las festividades que conlleva el mes de diciembre. Tenemos una contracción con respecto a los niveles operativos, es algo bastante normal, natural y que adicionalmente debido a todo este tema de la pandemia del COVID-19, muy seguramente todo lo que ocurría durante el periodo de según medida en Go Away, esos flujos operativos que salieron durante esa época de vacaciones de verano, muy posiblemente, como no tuvieron el mayor ingreso durante el mes de noviembre, posiblemente en diciembre o cuando estamos hablando en enero, van a empezar a presentarse nuevas inversiones en los mercados financieros, donde muy posiblemente vamos a tener un inicio del 2021 con altos niveles de volatilidad, sobre todo que vamos a tener una confianza por parte de los operadores del mercado, porque claro, esta confianza ya la estamos viendo reflejada a medida en que los mercados pues van presentando esa aceptación por parte de la vacuna del COVID-19. La verdad es una realidad que nosotros digamos que el sistema internacional ya tiene diferentes vacunas. Tenemos vacuna de Pathfinder con BioNTech, que es como la que actualmente está llevando la delantera con una probabilidad, bueno, con una tasa de éxito del 95%, una respuesta inmune. La verdad es bastante fuerte. Luego tenemos a Moderna. Luego también tenemos las vacunas, bueno, no se ha sabido mucho de la Johnson y Johnson. Tenemos Moderna, por su parte también. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que nosotros vamos a poder esperar un 2021 con altos niveles de volatilidad. Normalmente se va a presentar una volatilidad un poco mayor porque, claro, los mercados se van a empezar a reactivar. Ahora la pregunta es, ¿quién va a empezar a recibir la vacuna primero? ¿Cuáles son los primeros países que efectivamente van a empezar a inmunizar su población para presentar una reactivación económica mucho más fuerte? Y que adicionalmente esta reactivación económica, esta confianza por parte de los mercados va a presentar una recuperación significativa que no solamente los índices bursátiles ya lo están presentando, cada vez pues esperamos que se presenten más nuevos máximos por parte del Dow Jones, Standard Poor's, Nasdaq. Tenemos también unos índices europeos que presentan unos fortalecimientos significativos, así como el índice Hang Seng 50 o el índice de Hong Kong. Pero claro, nosotros tenemos que mirar qué fue lo que ocurrió durante todo este año y cómo vamos a esperar o qué es lo que nosotros vamos a esperar para este 2021. Entonces, es una realidad. Nosotros, el sistema internacional, el mundo en general, vivió toda esta época de pandemia. La verdad, pues es una pandemia, o fue o bueno, actualmente sigue siendo una pandemia que sigue marcando una gran diferencia en la economía a nivel mundial. Sigue siendo el contractor más importante que se ha enfrentado este siglo XXI, la verdad. Algunos podríamos decir que independientemente de la pandemia, no se presentaron como los mismos impactos tan negativos que se pudieron haber presentado en la crisis, en la gran crisis del 2008 o incluso los podemos comparar con anteriores periodos de tiempo. Pero la realidad es que el sistema internacional, o no, el mercado financiero en general, no se esperaba enfrentarse a un reto del COVID-19 o del coronavirus. La verdad, nadie se esperaba como que se presentara una pandemia y que adicionalmente los mercados financieros no sabían inicialmente cómo podían reaccionar frente a estos nuevos cambios. Claro, al principio tuvimos una contracción significativa. La verdad es que algunos países se prepararon para recibir la pandemia del COVID-19, hubieron otros que no, y las consecuencias pues actualmente se están presentando significativamente en algunos de estos países. Si lo miramos desde el punto de vista general de todo el mundo o toda la red internacional, nos vamos a tener en cuenta que están presentando o se han presentado actualmente 64.400.000 casos de contagio, donde tenemos alrededor de 1.490.000 de personas fallecidas.
¿Qué es digamos que lo alarmante de estas cifras? No es tanto, digamos, desde el punto de vista general del número, que claro, estamos viendo que es una parte significativa de la población. Lo preocupante es que el número sigue en aumento. O sea, el día de ayer tuvimos alrededor de 2.500 muertes diarias en los Estados Unidos y que adicionalmente el sistema internacional, sobre todo los países en vía de desarrollo, países tercermundistas, están sufriendo nuevamente las consecuencias de la segunda ola de contagio. Tenemos a países europeos que están dispuestos a tomar nuevas medidas. Ya este 5 de diciembre se acaba el aislamiento preventivo, que era el segundo aislamiento que había realizado o que decidió tomar el Reino Unido por parte de Alemania. De hecho, el día de hoy el jefe de donde el Departamento de Salud o de Seguridad aseguró que debido al buen manejo que tuvieron de la pandemia durante durante la primera ola de contagios, generó que la población, digamos, que ya no creyera tanto por parte de la existencia del virus y que muy posiblemente la segunda ola de contagio tenga un mayor número de casos de contagio. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que el mundo en nivel general sigue sufriendo las consecuencias del COVID-19. Estados Unidos sigue liderando la batuta con alrededor de más de casi, yo creo que muy pronto vamos a tener de 14 millones de personas contagiadas. Y no tenemos, digamos que un número de recuperación por parte de Estados Unidos, pero sí sabemos que son alrededor de 273.000 personas que han fallecido a causa del COVID-19. Luego tenemos a India, Brasil, Rusia y Francia. Y eso que la verdad en Rusia me parece un dato bastante alarmante, porque independientemente Rusia, alrededor del mes de agosto, del mes de septiembre había anunciado que ya tenía pues efectivamente una vacuna con una respuesta inmune bastante fuerte, pero igualmente el número de casos de contagio sigue siendo bastante o sigue siendo ascendente, lo cual puede llegar a ser bastante preocupante. Francia, por su parte, la verdad es una dicotomía porque no sabe si es necesario que se presente una, digamos que una segunda cuarentena, porque claro, a pesar de que ya la Unión Europea tiene una firma o tiene diferentes contratos con Pathfinder, con Biotech, con Moderna, sobre todo el Reino Unido, le dio la aprobación a Pathfinder para empezar a distribuir sus dosis bueno, de sus vacunas contra el COVID-19. La verdad es que, claro, en el viejo continente aún no se sabe cuáles son las medidas que se van a tomar y que la carrera contrarreloj con respecto a recibir la vacuna del COVID-19 sigue siendo un tema bastante alarmante. O sea, aquí la cuestión ahora es la carrera de quién va a empezar a recibir primero la vacuna, quién va a empezar a presentar esta reactivación económica. Eso es como el punto inicial que nosotros vamos a tener en cuenta de lo que está ocurriendo actualmente y lo que nosotros vamos a poder esperar en las siguientes jornadas de mercado, sobre todo al cierre del año. ¿Qué es lo que nosotros vamos a esperar al cierre del año? Que los países empiecen a recibir bueno, sus vacunas, claro. Normalmente los países, o digamos, bueno, los gobiernos en general, tienen que empezar a determinar cuál va a ser esas primeras poblaciones que van a empezar a recibir las vacunas. Por supuesto, tenemos a la tercera edad, a las personas con enfermedades crónicas y adicionalmente tenemos al personal de salud. Son los primeros, digamos que los primeros sujetos que van a empezar a recibir estas dosis, pero luego se tiene que empezar a distribuir digamos, de manera general en la población para empezar, digamos que a reactivar todo el estilo de vida, porque claro, es un nuevo estilo de vida que actualmente todo el mundo está viviendo y queremos volver pues efectivamente a esos viejos hábitos que van a permitir que se presente una reactivación de una manera mucho más fuerte, ni mucho más significativa, sin restricciones y por supuesto que vuelva como el día al día antes de que iniciara todo este el 2019, sobre todo estamos hablando del mes de febrero, el mes de marzo, pero bueno, digamos que en ese punto es lo que vamos a empezar a escuchar aquí en adelante. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo nosotros vamos a empezar a interpretar las noticias con respecto a la vacuna de aquí en adelante? Y es empezar a ver cómo va a presentarse las decisiones de los países frente a digamos que la distribución o el recibimiento por parte de la vacuna. Muy seguramente el euro va a ser, o en estos momentos sigue siendo el activo que nos está presentando mayor interés. En estos momentos vamos a mirarlo en la plataforma de MetaTrader. Vamos a tratar de ubicarlo en una temporalidad diaria por parte del euro dólar, porque en lo personal considero que es el activo que más ha llamado la atención durante todo este 2020. Pero lo que sí nosotros podemos ver, incluso si lo pasamos en una temporalidad semanal, es que el euro ha presentado un fortalecimiento desde el mes de junio. Entonces, claro, ¿qué implica esto? El euro es cualquier par de o que haya divisa que tiene mayor beneficio para que sigan efectivamente, digamos, presentando esa expansión económica y que adicionalmente simplemente por análisis técnico que nosotros estamos viendo en estos momentos en las cotizaciones, podemos observar que las cotizaciones están
formando o se presentó una formación de doble techo, incluso lo que podemos ver es que se presentó ya un valle completamente marcado, donde las cotizaciones van a tratar de buscar efectivamente esos niveles alcistas que va a poder tener el par de aquí en adelante en crecer. Si nosotros miramos el gráfico en una temporalidad diaria y lo miramos desde digamos, de un aspecto más largo plazista, también podamos a poder encontrar la efectividad de ese doble techo o incluso en algunos casos, algunas personas ya han determinado que el anterior triple techo que se había, digamos que se había presentado durante, podríamos decir que desde el 2018 ya hasta hasta las hasta las cotizaciones del 2020, pues había presentado efectivamente ese rompimiento. Entonces, claro, ¿esto qué es lo que implica? Que nosotros vamos a tener una expansión económica por parte del euro frente al dólar estadounidense, bueno, una expansión de divisa donde, claro, el euro tiene que volver a ganar terreno. El euro quiere volver a llegar a esos niveles que no se habían visto desde 2016 o incluso pues mucho antes, digamos que en este caso el histórico me traiciona, pero aquí lo importante es que nosotros veamos nuevamente al euro dólar por encima del 1.30. Claro, antes se estaba hablando que si posiblemente en este año cerrara por encima del 1.20, pero la estabilidad del 1.21 le está dando más confianza a los mercados que en la continuación de las jornadas que quedan de aquí en el del 2020, posiblemente vamos a poder encontrar un euro dólar que cierre por encima del 1.21 en una jornada del viernes. Siempre hablamos de las jornadas de viernes porque normalmente la jornada, cuando se cierra el eurodólar por encima de la jornada del viernes en un nivel significativo, es decir, en este caso el 1.20 o el 1.21, vamos a poder encontrar pues los mayores crecimientos posibles. Esto ya había ocurrido anteriormente cuando nosotros observamos que las cotizaciones del eurodólar lograron cerrar por encima del 1.12. Justo cuando se presentó este cierre por encima del 1.12, en alrededor del mes de mayo, del mes de junio, es cuando nosotros observamos que ya las cotizaciones encontraron ese soporte para seguir manteniendo las expansiones en sus cotizaciones. Lo mismo es lo que se espera de actualmente, es decir, que si en la jornada del viernes nosotros vemos que las cotizaciones logran cerrar nuevamente por encima del nivel del 1.20, como es en el caso que estamos viendo en estos momentos, vamos a poder entender que efectivamente lo que tiene el eurodólar de aquí en adelante es volver a esa recuperación económica y que adicionalmente tenemos que ser realistas. Ya el Reino Unido empezó a recibir, digamos que aceptó a Pathfinder para recibir, para empezar a distribuir sus dosis. Muy seguramente en muy poco tiempo Alemania va a empezar en el mismo rumbo, España va a empezar en el mismo rumbo, Italia, es decir, estamos hablando de aquellas economías que más sostienen al grupo y claro, eso le va a permitir un mayor avance por parte de la Unión Europea, de la zona euro principalmente, es decir, estamos hablando del euro frente al dólar estadounidense. En el caso de Estados Unidos, nosotros vamos a poder ver que sí, efectivamente también va a empezar la distribución. Estamos esperando a que el Departamento de Farmacéuticos y de Alimentos, en estos momentos me queda viéndoles el FDA, les brinde la autorización para empezar a distribuir sus vacunas, así sea como estado o de manera urgente o como un último recurso de urgencia para aquellas poblaciones vulnerables. Pero claro, en Estados Unidos vemos un poco de trabas y que adicionalmente el apetito al riesgo frente a las vacunas de COVID-19 en todo el sistema internacional, lo que ha generado es que el dólar estadounidense pierda fuerza frente a sus homólogas. Estamos hablando del euro, del franco suizo, de la libra esterlina, del yen japonés. Y claro, esa pérdida de fuerza lo que le ha permitido a las demás divisas es que crezcan, que el apetito al riesgo se distribuya más en activos bursátiles, es decir, no estamos hablando de activos o de índices bursátiles o incluso de futuros en algunos activos. Y claro, eso lo que ha generado es que ha limitado más al dólar, un dólar que se acostumbró durante todo el 2019 a ser el activo refugio cuando la crisis del COVID-19 generaba o generó que las economías de todo el mundo empezaran a cambiar sus reservas internacionales, empezaran a tener flujos operativos mayor en nivel de dólares. Y claro, eso era lo que fortalecía el dólar en esos momentos. En este caso, donde el apetito al riesgo está dominando al activo, lo que nosotros estamos encontrando es un momento de debilidad y que adicionalmente, de hecho, me parece interesante utilizar las medias móviles simples de 100 y 200 periodos, porque claro, anteriormente, estamos hablando desde el mes de junio, julio, ya nos estaba dando el aviso de que efectivamente lo que se estaba presentando era una nueva tendencia alcista.
por parte de las cotizaciones. Es decir, esto era una señal completamente a favor de las cotizaciones y que adicionalmente vamos a poder observar que el índice de fuerza de la X nos está diciendo la confirmación de efectivamente esa nueva fuerza hasta que, por supuesto, encontramos niveles de agotamiento. Ese agotamiento marcó esta lateralidad por parte del euro dólar, que claro, era la duda entre el 1.19 al 1.16, pero ahorita ya tenemos confirmación del nivel de 1.20, entonces podemos llegar a esperar cerrar la jornada de manera positiva, es decir, por encima del 1.20. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a esperar para cerrar esta jornada, digamos, como algunos dicen, muy positiva? Tenemos que esperar la publicación de las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos. Al momento que nosotros conozcamos las nóminas no agrícolas y si vemos que las nóminas no van a favorecer en mayor medida al dólar estadounidense o que no generen un cambio significativo por parte de la confianza de los operadores del mercado, ahí muy posiblemente vamos a poder encontrar un cambio de tendencia. Entonces hay que estar pendientes con respecto a ello. ¿Listo? Es como, digamos que la recomendación que les quiero dejar pues de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, punto importante que debemos como empezar a vigilar por parte del eurodólar. Entonces, en sí, el COVID-19 es, o nosotros lo entendemos como una causa de infección respiratoria, la cual pues efectivamente fue un virus que se empezó a esparcir de una gran medida, que inició o apareció en China. No estamos diciendo en estos momentos, o por parte del distrito financiero, incluso también por parte del FX Street, del equipo de FX Street, que China pues efectivamente fue el país que generó el virus. La verdad, eso no se sabe. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya ha asegurado que China no, digamos que no tuvo participación en la creación de este virus, a pesar de las acusaciones de Estados Unidos, en especial de Donald Trump, y que igualmente este virus se catalogó como una pandemia que afectó generalmente toda la economía, principalmente las industrias, construcción, transporte, en sí también estamos hablando de los diferentes otros sectores económicos, porque claro, este virus lo que generó fue que la población se aislara de manera obligatoria, de manera significativa, y pues al final pues eso lo que generó fue una contracción por parte de las cotizaciones. Entonces es lo que nosotros debemos tener en cuenta de aquí en adelante. Ahora bien, ya entendimos cómo listo, COVID-19 afectó la economía a nivel general, estábamos hablando de cómo, cuál es el activo que pues, ha presentado mayor valor, el que ha presentado menor valor, pero entonces nosotros tenemos que hablar un poco más de esas predicciones económicas, es decir, qué es lo que nosotros vamos a esperar que se vaya a dar en el cierre de la economía en estos momentos a través de, digamos, de todo lo que queda del 2020, o bueno, lo que vamos a esperar en los resultados del cuarto trimestre del 2020 y cuáles son las proyecciones para el 2021, porque eso es un punto muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Es decir, ¿realmente la economía espera crecer en el 2021? Y la respuesta es sí. Porque nosotros vamos a esperar que si la contracción a nivel mundial se está ubicando alrededor del -5%, estamos hablando de una contracción significativa, y vamos a esperar una proyección de crecimiento del 5.4% a nivel mundial, y es porque, claro, después de la tormenta viene la calma, estábamos en un momento de contracción significativa y ahora, gracias a los buenos resultados o a las buenas noticias de las vacunas del COVID-19, lo que vamos a esperar es un crecimiento económico. ¿Por qué? Porque es como si nosotros sabemos que efectivamente ya caímos lo necesario, estamos en un punto de los ciclos económicos donde ya el nivel mínimo lo encontramos y lo que nos queda es crecer, porque claro, ya como lo había mencionado Powell, el de la Reserva Federal, hace bastante tiempo, pero que me pareció un argumento muy interesante, es que ya no puede llegar a ocurrir algo más negativo de lo que ya está ocurriendo en estos momentos. Entonces, claro, lo que nos queda es expansión, entrar en un ciclo expansionista en la economía, donde a nivel mundial se tiene que empezar a aprovechar esa expansión. ¿Cuál va a ser el país que va a presentar los mayores niveles, digamos, de crecimiento durante el 2021? China. ¿Y por qué China? Porque China, de cierta manera, a pesar de que fue el primer país que sufrió las consecuencias de la pandemia del COVID-19, fue uno de los mejores países en gestionar y adicional en establecer las medidas de cuarentena obligatorias. Entonces, claro, mantuvo las cuarentenas iniciales, fue bastante estricto. No estamos hablando, digamos, de las controversias que pudieron haber presentado en China debido a las medidas tan estrictas que tomaron, pero eso lo que les permitió es tener una reactivación mucho más acelerada. Entonces, claro, incluso
se espera que China no cierre el año con contracciones del menos 0,8%, que igualmente es una estimación por parte del Fondo Monetario Internacional, sino que el cierre del año se acerque por lo menos al 1%. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que China está, o el representante asiático, el gigante asiático, va a ser el país que más va a hablar durante todo el 2021 porque, claro, tiene el poder económico, tiene la fortaleza para mantener esos niveles de crecimiento que se esperan incluso por encima del 7,4%. La verdad no les miento, pero claro, este 7,4% está limitado en muchos aspectos. Inicialmente en la reactivación económica de muchos países y que efectivamente los niveles de demanda de crudo o las proyecciones de demanda de crudo efectivamente sean cada vez mejores a medida que vaya pasando todo el 2021. Entonces, China va a ser el país que va a presentar la mayor recuperación, el país que va a salir más de la crisis, sin duda alguna va a ser todo, o bueno, la región en general va a ser el viejo continente. Cuando estamos hablando de la zona euro, porque su contracción se espera en el 2021 de más del 10,2%. Es una contracción, la verdad, bastante histórica. Incluso estamos hablando que aquí en América Latina se va a presentar una contracción del 9,4, 9,5%, pero el viejo continente es el país que más va a sufrir las consecuencias de la contracción, pero que adicionalmente va a presentar una expansión incluso mucho más sólida que los Estados Unidos. ¿Y esto por qué se debe? Porque pues efectivamente las proyecciones son más positivas para el viejo continente y que adicionalmente es como el grupo de países que más tiene claro que las medidas de distanciamiento social tienen que ser sólidas y que adicionalmente ya tienen diferentes planes de ordenamiento, planes de distribución de dosis de vacuna, ya entienden cuáles van a ser los sectores que van a empezar a tener que trabajar de una mayor manera para reactivar la economía. Y claro, digamos que todo este ciclo que se va a presentar en el 2021, lo que va a buscar es eso, despertar a la economía a nivel general y empezar a decirle como a los diferentes sectores, tenemos que empezar a reabrir, tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a mostrar un mayor crecimiento por parte del Producto Interno Bruto y que adicionalmente, porque también se espera un crecimiento tanto por parte del viejo continente, y es porque Europa se conoce como, o también se entiende que es un país que depende, o su economía depende bastante del turismo. Yo creo que muchos de ustedes saben que hay normalmente muchas personas, tanto por parte de Estados Unidos, así como por América Latina o Asia, les gusta viajar al viejo continente. Entonces, claro, si empiezan a distribuir la vacuna del COVID-19, digamos, nosotros la población que queremos empezar a viajar, que queremos empezar a aprovechar lo que no logramos hacer en el 2021. Ya vacunados vamos a poder tener acceso a diferentes países, entonces claro, eso va a representar un acceso por parte del turismo a todo el viejo continente y eso lo que va a generar es que se dispare más la economía y claro, es como si nosotros viéramos quieto por un largo periodo de tiempo y luego empezase a llegar a la gente, entonces claro, va a ser una reactivación mucho más acelerada, mucho más disparada, pero por supuesto, aquí tengo que ser enfático con lo siguiente. Es que el crecimiento de las proyecciones del 2021 sí o sí están ligados con respecto a la vacuna del COVID-19. En el caso en que no exista una vacuna o que no se empiece a distribuir de la manera eficiente, todas estas proyecciones de expansión económica se va a empezar a contraer. Y esa es una realidad que nosotros no podemos dejar por algún lado. Es decir, aquí tenemos una dependencia muy significativa de o de la distribución de la vacuna del COVID-19. Es decir, que la vacuna empieza a llegar a todo el mundo. En el caso en que se presenten trabas, se presenten contracciones, digamos que la producción de la vacuna no llega a ser tan rápida, tan eficiente, ahí sí vamos a poder ver que, digamos que el comportamiento del apetito al riesgo va a empezar a disminuir de una mayor manera. Entonces, de una mayor manera, ¿listo? Entonces, listo. Digamos que en este punto, igualmente en estos momentos les estoy mostrando, les estoy mostrando unas proyecciones por parte de también del Fondo Monetario Internacional. Igualmente esas sus proyecciones son anteriores, pero la verdad, aquí lo que les quiero mostrar es que efectivamente como ese cambio significativo donde incluso algunos países europeos estaba presentando una contracción tal vez mucho mayor, pero efectivamente digamos que la recuperación ha sido mucho más eficiente. ¿Listo? Entonces, un punto que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora bien, ¿qué es lo que ha venido pasando con respecto a los aspectos fundamentales? Esto es un comparativo de lo que nosotros habíamos encontrado anteriormente a lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos.
Antes se estaba hablando que efectivamente de que se estaban acercando las elecciones presidenciales, que efectivamente teníamos un debate o debates tensionantes, pero la realidad es que esa comparativa, que fuera lo que estaba ocurriendo alrededor del mes de octubre, mes de noviembre, podemos ver que los resultados son mucho más eficientes porque, claro, ya tenemos presidente electo en los Estados Unidos, Joe Biden, efectivamente ganó las elecciones en los Estados Unidos. Donald Trump no ha aceptado la derrota. Obviamente, él tiene diferentes recursos que quiere empezar a implementar, pero lo interesante es que Donald Trump el día de ayer anunció de que va a mandar nuevamente su candidatura al 2024, para las elecciones del 2024. ¿Esto qué implica? Que de cierta manera está aceptando su derrota, o digamos de una manera indirecta, pero que adicionalmente, debido a que solamente fue un presidente por 4 años, tiene la posibilidad de mandar nuevamente su candidatura para, bueno, del 2016 al 2020 puede volver a mandar su candidatura para el 2024. Entonces, claro, esto puede llegar a ser un escenario, la verdad, bastante curioso, pero igualmente tenemos bastante tiempo para estas elecciones por parte del 2004. Adicionalmente, cuando también estamos hablando de la pandemia a nivel mundial, seguimos, digamos que, presentando esas afectaciones por parte del COVID-19, todos los aspectos negativos que se presentó de la pandemia a nivel general. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, sigue asegurando que efectivamente las consecuencias por parte de la pandemia se van a seguir sintiendo para las próximas décadas, y que adicionalmente vamos a tener pues efectivamente como unos retos bastante significativos. Igualmente la OMS está vigilando y está pendiente de la facturación o de la manufacturera de las diferentes vacunas, está mirando efectivamente los resultados que han presentado los laboratorios. Digamos que es la Universidad de Oxford, eh, junto al, junto al laboratorio Aztecas. Bueno, la verdad les quedo viendo este laboratorio. No presentó la verdad los resultados que había mencionado. Inicialmente dijo que era el 70% de eficiencia, luego lo subió al 90% y que actualmente los resultados de hecho son del 70%. Entonces, claro, esta respuesta inmune no es suficiente para los mercados, y que la OMS pues efectivamente mandó la alerta con respecto a este tipo, bueno, a estas vacunas. La Unión Europea, Christine Lagarde, si miramos por parte de la zona euro, sigue manteniendo sus planes de recuperación económica, porque claro, aquí lo que Lagarde se da cuenta es que efectivamente la economía por parte, o la economía del viejo continente, se vio bastante impactada por parte del COVID-19, pero más que todo es que hay un problema con respecto al euro. Y es que el crecimiento del euro se ha presentado, no, los precios del euro han sido bastante significativos. Estamos viendo un euro frente a un dólar cada vez más alto, pero que los niveles de demanda siguen siendo bastante bajos. Es decir, que frente a los intercambios de las demás divisas, o incluso frente a los niveles de liquidez, sigue, digamos que efectivamente la demanda del oro sigue siendo cada vez más bajo. Esto puede llegar a ser un impacto, pero que es un impacto que se va a reflejar entre un mediano a un largo plazo. Entonces hay que estar pendientes de este punto. También tenemos una recuperación por parte del sector manufacturero de los Estados Unidos. Tenemos una recuperación por parte de la empleabilidad. El día de hoy se publicaron el informe del ADP, efectivamente del sector de empleabilidad del sector privado de los Estados Unidos. La verdad, no logró superar las previsiones de los mercados. Este dato se ubicó, si mal no recuerdo, la verdad, el dato del ADP se ubicó por debajo de las previsiones de los mercados. Entonces, claro, ¿esto qué implica? Que el sector privado no ha presentado tampoco esa reactivación económica que logre satisfacer los niveles establecidos por parte de la demanda de los mercados financieros. Entonces, hay que estar un poco pendientes con respecto a este elemento, o bueno, con respecto a esta semana. Entonces, listo. Entonces, digamos que es un punto que nosotros vamos a tener en cuenta. Tenemos un incremento igualmente en el número de contagios por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, o sea, bueno, por parte de Europa. Es una realidad que nosotros no podemos deshacer, pero igualmente aquí lo importante es que si se presenta la recuperación de empleabilidad y lo que les mencionaba al inicio, tenemos incentivos que reactiven la economía de manera significativa. Entonces es muy importante que estemos vigilando pues efectivamente el avance de la distribución de la manufactura por parte de las vacunas bueno, anti o contra el COVID-19. También, la verdad, los miedos a la segunda ola de contagio siguen siendo una realidad. La segunda ola de contagio se está presentando incluso de unos niveles tal vez un poco más fuertes de lo que se esperaba por parte de bueno, por parte de diferentes proyecciones, o a comparación incluso de la primera ola de contagio.
pero la realidad es que la población a nivel mundial se está relajando más ante este tema del COVID-19. No sé cómo está ocurriendo en los diferentes países donde los asistentes en esos momentos pues no se estén sintonizando, pero la realidad es que la gente está como un poco más tranquila, un poco más confiada con todo este tema del COVID-19 en esta segunda ola de contagio, pero igualmente nosotros debemos estar vigilantes o digamos debemos estar igualmente con los niveles de cuidados necesarios, porque claro, que digamos que veamos que los efectos han venido disminuyéndose, qué pena, en la economía, no implica que la pandemia no continúe. Igualmente, eso también es una recomendación que cada rato está haciendo la Organización Mundial de la Salud. Y aquí también vamos, digamos que a tener en cuenta el avance, digamos, de las diferentes vacunas, sobre todo por parte de Rusia. Rusia, la verdad, está encabezando nuevamente la distribución de la vacuna, pero la verdad es que la vacuna de Rusia no está generando como los mismos niveles de confianza o de apetito al riesgo que puede llegar a generar Pathfinder, Moderna. Entonces, digamos que esto es como una situación enigmática por parte de los mercados y que adicionalmente una de las vacunas también que promete buenos resultados, sobre todo porque es una dosis única, es decir, que solamente es una dosis que se aplica al paciente, es la vacuna de Johnson y Johnson, que anteriormente había detenido sus pruebas, pero nuevamente las reactivó en diferentes países. Incluso tenemos a China, por un lado, tenemos a diferentes países europeos, sobre todo España, tenemos a diferentes también países aquí latinoamericanos que nuevamente volvieron a reactivar la implementación de la vacuna por parte de los Estados Unidos. Entonces, digamos que es un punto que nosotros también vamos a tener en cuenta. En sí, también hay diferentes elementos que nosotros vamos a poder esperar. Ya, digamos que los subsidios de desempleo de los Estados Unidos, pues ya lograron salir de los niveles alarmantes de los 860.000, se están estabilizando alrededor de los 720.000 solicitudes de desempleo, pero nosotros también debemos estar pendientes, digamos, de este aspecto. Estamos hablando de las solicitudes de subsidio de desempleo. Las nóminas no agrícolas, la verdad, es una noticia que vamos a conocer el día de mañana, el primer viernes de cada mes es cuando se publican siempre las nóminas no agrícolas, pero lo interesante es que la tasa de desempleo en Estados Unidos sigue siendo cada vez menor y que adicionalmente las contracciones que ha presentado el Producto Interno Bruto han sido mucho menores que lo que se ha logrado esperar por parte de los mercados en general. Punto importante también es que el sector manufacturero o el ISM no manufacturero se sigue ubicando por encima del nivel de 50, en este caso es de 56.9. El PMI manufacturero se sigue ubicando también por encima del nivel de 54, es decir, tenemos una reactivación económica y también sí podemos hablar con respecto a Francia y Alemania, la verdad son países que también nos han brindado bastante información en donde pues efectivamente digamos que su promedio en los últimos meses con respecto a su PMI manufacturero y de servicios sigue ubicándose en niveles de expansión económica. Entonces, claro, esto lo que nosotros vamos a poder hablar es de efectivamente que la economía por parte de los países europeos se está reactivando. Entonces, claro, esto lo que va a generar es un mayor fortalecimiento, un cierre del año positivo para las economías europeas, pero claro, aquí nosotros tenemos que empezar a preguntarnos cómo se va a presentar la distribución de la vacuna, cómo esta distribución va a ser aceptada por parte de los mercados y adicionalmente cómo nosotros vamos a poder ver reflejado esos comportamientos de aquí en adelante. Entonces, es como los puntos que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora bien, otro elemento que también nosotros vamos a estar pendientes es de la posible recesión económica que se pueda llegar a presentar en los mercados a nivel general si la reactivación no llega a ser, digamos que de la mejor manera o si las proyecciones no llegan a ser de unos buenos resultados. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar pendientes como traders? Vamos a estar pendientes del sentimiento económico. No hablamos del sentimiento económico, es de la confianza del consumidor, de la confianza industrial, también vamos a estar hablando de la confianza empresarial con respecto a la economía. Si nosotros vemos que la población tiene un mayor sentimiento económico y tiene un mayor nivel de confianza, vamos a poder omitir este tema de la recesión económica. Pero si nosotros vemos que los niveles de consumo son inferiores a los niveles que se habían presentado anteriormente o tal vez los proyectados, nosotros vamos a poder estar hablando de que muy posiblemente los síntomas de la recesión económica se sigan presentando a lo largo del 2021 si el sector de empleo no se estabiliza de una manera significativa durante el primer trimestre del 2021. Vamos a volver a estar hablando de los sentimientos o de los efectos de la recesión económica y adicionalmente algo muy importante y es la línea de crédito.
¿Por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta el crédito? Porque al final el crédito va a estar determinado con respecto a las tasas de interés de la economía. Si nosotros vemos una economía que no presenta fortalecimientos en sus tasas de interés, lo que vamos a poder encontrar, o bueno, debilidad, o digamos que unas tasas que beneficien a la economía, lo que vamos a poder encontrar es que efectivamente no va a haber, digamos que elementos, no van a haber como tampoco garantías de que efectivamente haya una reactivación económica por parte del consumo del crédito, tanto a las personas naturales, así como por parte de las, digamos, de las empresas o las pequeñas y medianas empresas. Claro, aquí es ver los nuevos estímulos fiscales que vayan a presentar los diferentes sectores económicos o bueno, las diferentes economías a nivel mundial y que adicionalmente esos nuevos estímulos se mantengan a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque normalmente, debido a todo el tema de la pandemia, siempre se ha estado inyectando liquidez en la economía. De un momento a otro que se cierre como esa llave que, digamos que mantiene en flote a los diferentes sectores económicos de las diferentes economías, va a ser como algo muy difícil para que, o un elemento crítico para que estas empresas, digamos que logren una estabilidad si efectivamente el crédito por parte del sector bancario no llega a ser como incentivado, no llega a ser de mayor fácil acceso o incluso para que las personas naturales puedan mantener niveles de consumo. La verdad, esto va a ser un reto bastante grande. La Fed ha sido bastante enfático con respecto a este tema y que adicionalmente también se espera que el Banco Central de Europa, es decir, el Banco Central de la Unión Europea y bueno, de la zona euro y adicionalmente el Banco de Inglaterra tomen nuevas decisiones con respecto a estos tipos o a estos aspectos. ¿Listo? Entonces, como también la recomendación que vamos a tener en cuenta en estos momentos. Entonces, otro punto que nosotros también vamos a estar, digamos que nos va a decir cómo se está comportando la economía a nivel general o qué es lo que nosotros vamos a esperar. Y es la curva de los rendimientos de los Estados Unidos, de los títulos del Tesoro de Estados Unidos. En este caso, lo interesante es que las curvas de los rendimientos en el largo plazo, es decir, estamos hablando de los 20 años, 30 años o de los 10 años, ya están intentando, pues, efectivamente sobrepasar los datos que se habían considerado anteriormente, es decir, que la curva de los rendimientos tiene una pendiente cada vez más positiva, es una curva más marcada, no se está aplanando y eso lo que nos está diciendo es que el mercado de renta fija se está estabilizando en los Estados Unidos. Entonces, claro, normalmente los títulos del Tesoro de los Estados Unidos son el reflejo de cómo se está comportando el sector de mercado de renta fija, es decir, el mercado de los bonos, pero que adicionalmente es un reflejo de la economía a nivel general. Entonces, si nosotros vemos que la curva de los rendimientos se está presentando digamos que está presentando un buen comportamiento, esto implica que efectivamente la economía a nivel mundial está en momentos de crecimiento económico, es decir, estamos en un momento de expansión económica y si a eso le sumamos las garantías de las vacunas, de la reactivación en diferentes sectores, de que efectivamente al momento en que se empiece a vacunar todo el mundo va a volver el diario, como digamos que el diario vivir antes de la pandemia del COVID-19, pues muy seguramente aquí nosotros vamos a ver una expansión mucho más significativa. Entonces, claro, significa que lo que vamos a tener son incentivos de crecimiento económico. Entonces, eso es un punto que también vamos a poder ver, digamos, de aquí en adelante. Y adicionalmente, antes de entrar a hablar aquí de la economía del 2020, es decir, de mirar cuál es el descenso de las perspectivas, las menores tasas de riesgo, los recortes por parte de las tasas de las políticas monetarias, es decir, los recortes tan significativos, los descensos de los bonos corporativos y los problemas de liquidez, creo que es importante que nosotros hablemos un poco más es de los índices bursátiles que al final son el reflejo de diferentes aspectos económicos. Entonces, en este caso, estamos mirando el tecnológico. Digamos que si no queremos mirar tanto desde el punto de vista del tecnológico, sí me gustaría es que analicemos el indicador del Dow Jones. O sea, la verdad, el Dow Jones es un indicador de las 30 empresas con mayor capitalización bursátil de los Estados Unidos. Lo que podemos ver es que ya la contracción que se había presentado a causa de la pandemia del COVID-19, incluso si nosotros pintamos en Fibonacci para mirar los niveles del retroceso, vamos a poder ver que efectivamente ya la nueva tendencia es alcista, es decir, tenemos motivos y tenemos razones para que el Dow Jones o efectivamente el índice bursátil, uno de los más representantes de los Estados Unidos, nos esté mencionando que efectivamente ya los efectos de la crisis en los mercados en general se han disminuido al punto en que lo que tenemos es expansión, tenemos máximos cada vez más marcados y que adicionalmente el Dow Jones pues efectivamente trata nuevamente o está buscando encontrar esa estabilidad por encima de los 30.000. Entonces, ¿qué significa esto?
que la economía de los Estados Unidos en estos momentos tiene todos los incentivos para que efectivamente siga en este momento de expansión o en este ciclo expansionista. De hecho, algunos lo que están diciendo es que esta es la tercera onda, digamos, si nos miramos, nos fijamos desde el punto de vista de las ondas de Elliott, estamos presentando una gran onda, que es, digamos, todo lo que se presentó durante este 2020 y lo que es, digamos, que queda efectivamente tal vez pueda llegar a ser una corrección en el caso en que tengamos digamos que unos sentimientos de recesión económica, pero en el caso que no, nosotros lo que vamos a tener es efectivamente una expansión significativa. El alligator lo que nos está diciendo es que efectivamente hay tendencia alcista, tenemos orden de labios, dientes y mentón, y adicionalmente la línea principal del ADX, así como la línea de fuerza en la tendencia, se está ubicando entre el rango del 20 y 40. Esta es la zona de fuerza en la tendencia. Entonces aquí lo que nos estamos diciendo es que efectivamente tenemos fuerza, bueno, fuerza significativa. Ahora, pasando a el índice, digamos, más, o uno de los más representativos, estamos hablando del Nikkei o como nos dicen otro, el Japan 225, que es el índice de las 225 empresas de Japón. Lo que nosotros vamos a ver también es que efectivamente se está presentando un incentivo con respecto a las cotizaciones. Tenemos un crecimiento y en la parte inferior tenemos son los indicadores del ATR o los indicadores de volatilidad. En 225 periodos, si lo miramos desde el punto de vista a largo plazo, ya esta contracción por parte de la crisis, de hecho lo que nos está mencionando es que efectivamente lo que tenemos es incentivo para el crecimiento o mayores niveles de volatilidad que se habían presentado anteriormente, pero si lo miramos desde el punto de vista del corto plazo, tenemos una línea de la TR por debajo de los niveles más altos. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Que tenemos una contracción por parte de la volatilidad, pero algunos podríamos estar pensando que efectivamente es por la época de diciembre, porque también digamos que por parte de Japón se espera que se empiece a distribuir la vacuna, pero claro, la distribución de esta vacuna aún no está completamente clara, aún no está bien establecida, entonces muy posiblemente por parte de los índices asiáticos o sobre todo por el Nikkei 225 aún no vamos a tener como los mayores resultados. En estos momentos por parte del Hang Seng, la verdad ya me parece un comportamiento contrario, de hecho, tenemos una expansión significativa, tenemos un cruce de la media móvil de 200 con la de 100 periodos, donde están trabajando como soporte para las cotizaciones y que adicionalmente el Hang Seng, la verdad, es el que, o el índice de Hong Kong, es el que tiene mayores posibilidades de cerrar el año con mayores crecimientos. Si nosotros comparamos el Hang Seng con el Dow Jones o con el Standard Poor's, vamos a ver que este no ha logrado ubicarse o no ha logrado recuperar esos impactos que se presentaron desde el inicio de la pandemia del COVID-19, pero lo que sí vamos a poder esperar es que por lo menos en el cierre del año se acerquen mucho más a ese nivel. Entonces es como un punto que nosotros también vamos a tener en cuenta. Y por parte de las cotizaciones del crudo, estamos hablando del petróleo con WTI o petróleo con referencia a Brent, ya podemos ver que han logrado sobrepasar el nivel 61.8 del retroceso de Fibonacci, es decir, que lograron sobrepasar el nivel de los $43 en promedio. Y aquí lo que nosotros vamos a esperar muy significativamente es que efectivamente los precios tengan el mayor incentivo para cerrar el año con esa nueva tendencia alcista, pero igualmente la recuperación a volver a niveles de inicio del 2020, la verdad es mucho más difícil porque claro, la OPEP no ha determinado información, no nos ha dado datos con respecto a los nuevos posibles acuerdos comercial o bueno, acuerdos de disminución de bombeo y que adicionalmente hay algunos países que apoyan los recortes, mantener los recortes, pero hay otros que efectivamente no los están ayudando. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas? Aún tenemos contracciones, digamos, pero no son tan graves como se presentaron al inicio o durante el segundo trimestre de este año. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que lo que vamos a tener es un posible cierre del año con contracciones muy bajas a comparación del inicio y que adicionalmente vamos a poder tener un crecimiento bastante interesante en el 2021. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que posiblemente este cierre de año no tengamos tanta participación, no tengamos tanta volatilidad por parte de los mercados, pero muy seguramente el 2021 va a ser un año, la verdad, de apetito al riesgo y de recuperación de aquí en adelante. También vamos a poder encontrar que el nivel del Producto Interno Bruto a nivel mundial en el del 2021 va a estar de apenas del 0.6% por encima del 2019, pero claro, si nosotros compramos 2019, 2021, tenemos un hueco en el 2020 que fue toda esta contracción económica, pero igualmente es como un cambio significativo, pero también desde el punto de vista del desarrollo económico,
tenemos más de 90 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza. Entonces, claro, esto significa que también la pandemia del COVID-19 de cierta manera aceleró este umbral, digamos que la brecha entre las personas más pobres y las personas más ricas, pues efectivamente es cada vez mayor. Pero igualmente, lo que esperamos es que en el 2021 este umbral disminuya y que podamos volver a niveles de crecimiento que se habían presentado en el 2019. Entonces es como un punto que quiero que tengamos en cuenta. Entonces, si a ustedes les gustó este webinar y adicionalmente están interesados con respecto a cursos de trading, con respecto a nuestros newsletters, tutoriales de plataformas, servicios de asesoría, webinars o clases personalizadas, por favor, escríbanos a info@dfx.com. Nosotros, el Distrito Financiero, pues vamos a estar para brindarles toda la información posible y necesaria y que adicionalmente estamos junto al equipo de FX Street para brindarles pues toda la información con respecto a los mercados financieros. Y ya con esto llegamos al final de este webinar. Les agradezco a todos ustedes por su participación. Igualmente en estos momentos les dejo la información de las redes sociales por parte del Distrito Financiero. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter y también si nos quieren escribir a nuestro número WhatsApp. Y finalmente también les dejo la información por parte del equipo de analista. Les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez. Me pueden encontrar o se pueden comunicar conmigo a través del correo de r.ramirez@dfx.com o también les dejo el correo de mi compañera Daniela Quevedo que se pueden comunicar con ella en el correo de puntoquevedo@dfx.com. Entonces, no siendo más, les agradezco a todos ustedes por su participación. Espero que tengan una feliz mañana o bueno, una feliz tarde, dependiendo de los países donde nos estén sintonizando. Y nos veremos en el próximo webinar. Hasta luego y feliz día para todos ustedes.